Y bueno, amigos, les quiero comentar aquí algo rápidamente que se me han quedado en los últimos días. Yo sé que los tengo un poco abandonados, pero realmente ya esta semana terminan las vacaciones y ya volvemos a la normalidad. Así que pido un poco de tranquilidad. También del Madrid se va de vacaciones en las fiestas. Y la verdad es que quiero comentar algo del partido de ayer. Quiero comentar algo rapidito del sorteo de Champions. Lo de siempre, les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, cracks, vamos a repasar unas cosas más que interesantes que me he encontrado el día de hoy. Estoy seguro que a muchos de ustedes les va a parecer interesante. Quiero hablar rápidamente del partido del día de ayer, porque sé que hay mucha gente que me ha dicho que Brahim Díaz, que no sé qué, y creo que el partido de Brahim Díaz de ayer, el del Real Madrid en general, creo que me han escuchado alguna vez decir que lo del Madrid tiene más mérito teniendo en cuenta las lesiones, pero para mí tiene mucho mérito el hecho de pensar que se ha resuelto la primera mitad de la temporada sin sus tres mejores futbolistas de la temporada pasada. Es que estamos hablando de Militao, Courtois y de Vinicius. Entonces, ojo a lo que puede hacer este Real Madrid, porque lo que yo vi ayer, la verdad me gustó muchísimo y además, como lo he dicho otras veces, creo que se le puede dar mucho mérito a Ancelotti. El hecho de que los jugadores que entran de la banca, que son seguramente poco habituales, tengan este rendimiento. El partido de ayer es para ponerlo en las escuelas de fútbol porque ha sido absolutamente brillante. De todos modos, bueno, como les estaba diciendo, me ha gustado sobre todo mucho el partido de Bellingham, que ha tenido una acción desagradable con el tema este del árbitro que le ha amenazado directamente. Me ha gustado mucho también, cracks, el partido de Brahim Díaz, que al final ha tenido esa sensación de ser un futbolista diferencial, ha marcado un absoluto golazo, ha estado generando peligro constantemente, así que la verdad es que en ese aspecto yo creo que poco se le puede criticar a Brahim, y además teniendo en cuenta que ahora está teniendo continuidad, se está viendo que es un futbolista que puede aportar muchísimas cosas. El mismo caso de Rodrigo Góez, aunque creo que va muy de la mano con que está jugando en una posición en la que seguramente se siente mucho más cómodo. Entonces todo esto hace una especie de mezcla que están dejando a un Real Madrid bastante potente. Rodrigo Góez creo que ya está por encima de los 10 goles en toda la temporada, no estoy seguro, creo que está por ahí, si no la ha pasado está cerca. Entonces creo que es un equipo interesante y ojo con este equipo lo que puede llegar a ser, porque al final están jugando bien, están enchufados, están actuando como un equipo de fútbol que en realidad es un equipo, o sea, quiero decir que se están comportando dentro y o al menos lo que aparenta en el vestuario y fuera del vestuario como unos auténticos cracks, se están apoyando entre ellos y la verdad es que está generando una sensación que seguramente a los antimadridistas no les gusta para nada. Entonces, creo que todo esto obedece a muchas cosas, en especial a una gestión excelente. Es cierto que seguimos ahí echando en falta el tema de algún delantero, pero creo que en líneas generales el equipo está bien estructurado, con ese pequeño matiz de que tal vez nos hace falta un delantero. Hay muchas cosas que me gustaría comentar, pero bueno, que seguramente ya cuando estemos en casa con más calma y estos días que el Real Madrid esté de vacaciones, que creo que juega el 21, el 22, algo así, lo comentaremos más a profundidad. De todos modos, por supuesto, les estaré avisando. Y como les digo, ojo lo que puede ser este equipo, porque creo que es amplio favorito a ganar la liga, sobre todo teniendo en cuenta también lo que está haciendo el Palancas y teniendo en cuenta que la Champions siempre va a ser un poco más complicada. Yo no descartaría en lo absoluto lo que pueda hacer el Real Madrid, así que muchísima atención. Por cierto, creo que hoy ganó el Girona, ya lo estoy buscando aquí, ganó 3-0 al Alavés. Era previsible pensar que el Alavés no tenía herramientas para ganarle un Girona que parece que va inspirado y que, por cierto, únicamente ha perdido con el Real Madrid. Chicos, y lo que les decía, hablando un poco de la Champions, pues se ha celebrado el sorteo de la UEFA Champions League. El Real Madrid va a enfrentarse al Red Bull Leipzig y la verdad es que es impresionante porque, bueno, es un equipo que seguramente es de los más difíciles que le podía tocar al Real Madrid en el bombo, hablando tal vez del Inter o del Paris Saint-Germain. Seguramente es el equipo más, sacando estos dos, creo que es el equipo más complicado, pero creo que es un equipo bastante batible en cuanto a emparejarlo con el Real Madrid. Así que yo preocupado cero, y teniendo en cuenta el partido que vimos ayer y los últimos meses que el Real Madrid viene haciendo, en el que por cierto solo han perdido con el Atlético de Madrid, ya se estaba armando un escándalo de proporciones increíbles. Entonces yo creo que el Real Madrid puede hacer un papel más que interesante. Por cierto, la Real Sociedad va a enfrentarse al Paris Saint-Germain. Estuve viendo ahí que la mayoría de la prensa española, francesa, perdón, estaba ahí como
menospreciando tal vez a la Real Sociedad y ojo con lo que puede hacer el equipo de Imanol porque creo que juega muy bien al fútbol. Este Paris Saint-Germain no sabemos cómo va a estar en febrero. Pero ojito, ojito porque de verdad lo tengo ahí más que claro. También el Palanca se ha enfrentado al Napoli. Les voy a decir algo y es que si el Napoli, este Napoli que es un equipo bastante débil en muchos aspectos, nada que ver con el equipo que termina ganando la liga hace bien poco. Si el Napoli logra mejorar un poco en defensa y el Barça mantiene esta línea tan preocupante para los culés que viene trayendo, puede haber sorpresita también y puedes terminar dinamitando una salida de Xavi. De todos modos, bueno, yo creo que el Barça es amplio favorito a pasar por presupuesto, por nómina, por historia, por muchísimas cosas. Pero la verdad no estoy tan claro que vaya a ser un paseo como seguramente algunos pensarán. Yo creo que el Real Madrid tuvo ciertas dificultades en momentos muy puntuales del partido que se enfrentó al equipo italiano. Sin embargo, creo que también ha sido, sobre todo en el último partido, como una especie de relajación de lo que hemos dicho otras tantas veces, que estos jugadores saben que contra algunos equipos van tan sobrados que ni siquiera meten la pierna o salen a un partido con intensidad, etcétera, etcétera. Y la verdad, como les digo, creo que el Atlético se va a enfrentar no recuerdo, déjenme lo chequeo aquí rapidito, el Atlético de Madrid. Se enfrenta al Inter de Milán. Creo que va a ser uno de los partidos más aburridos de los octavos de final. Me cuesta creer que va a ser un partido frenético e intenso, teniendo en cuenta que son dos equipos que defienden, su prioridad es defender y ya después ver qué se inventan en ataque. Y creo que va a ser bastante interesante de ver ese partido. Por cierto, el Cholo, que creo que también estuvo en el Inter de Milán en algún punto de su carrera. Entonces va a ser bastante chévere para el Cholo. Para mí va a ser un partido aburridísimo. Y creo que el Atlético va a terminar pasando. El Inter es uno de esos equipos que termina decepcionándote casi siempre. Creo que la única vez en la última década que he visto al Inter impresionarme, bueno, no, tal vez en los últimos 8 años, 5 años, exceptuando ese Inter del triplete, es la final de la temporada pasada, que igual la terminan perdiendo, pero de verdad no esperaba que el Inter diera tanta batalla en ese aspecto. Así que para mí, en este aspecto, creo que el que menos tiene posibilidades es la Real Sociedad, por supuesto, pero creo que puede dar alguna sorpresita. Creo que el Barça va a pasar, pese a que hay que ver cómo llegan allá y cómo llega el Nápoles, porque si llega bien Osimhen, que estuvo tocado también en la fase de grupos con el Real Madrid, Carabasquela tal vez le faltó un poco de chispa, pero creo que el Barça va a pasar, creo que va a pasar el Atlético y creo que la Real Sociedad puede dar sorpresa, pero lo normal es que termine pasando el Paris Saint-Germain. No sé qué opinan ustedes, me gustaría saber qué les parece el sorteo que ha deparado para el Real Madrid, el sorteo de la UEFA Champions League. ¿Creen que va a tener algún tipo de complicaciones? ¿Creen que el Real Madrid puede pasar con facilidad la fase de grupos, toda la fase de octavos de final? Porque creo que es un rival bastante asumible, aunque ojo, porque si no estoy equivocado, la temporada pasada perdimos con el Leipzig, no recuerdo, creo que en la fase de grupos, pero bueno, a tener en cuenta todo esto, creo que el Real Madrid, si salen como deberían salir para jugar partido de Champions, que parece que les motiva mucho, creo que no hay muchas posibilidades de que el Leipzig termine sacándolo. De todos modos, como les digo, en los próximos días estaremos analizando muchísimas más cosas que por supuesto las iremos trayendo al canal. Déjame tu opinión en los comentarios, lo de siempre, like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.